Bien, un feliz sábado tengan cada uno de ustedes allá en sus hogares, desde donde nos sintonizan. Nos sentimos muy contentos de que muy pronto ya vamos a estar todos juntos congregados, ¿verdad? En nuestras respectivas iglesias. Y eso es digno de alegría, de felicidad, de una satisfacción de que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados nuevamente, ¿verdad? Pero hay que estar respetando también las líneas que han marcado las autoridades. Y esta mañana vamos a tener un tema que desde mi perspectiva es un tema muy importante en la vida del cristiano. Yo creo que es el más importante. Así es de que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar aliento a nuestras vidas, a nuestros corazones resecos, Señor. Se pueden iluminar, se pueden decir, Señor, que podamos tener la respuesta a cada una de nuestras interrogantes. Gracias por ello, Señor. Y al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones. Te lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta mañana lo he titulado "Lo carnal paz sobre lo espiritual". ¿Y por qué lo he titulado así? Bueno, en primer lugar porque considero que según la Escritura hay una lucha que tiene el cristiano. Y no importa si asistas todos los días a la iglesia, es más, no importa si tú estudies todos los días la palabra de Dios, no importa si todos los días ores, no importa, o sea, la lucha siempre estará. Ahora, voy a ilustrarlo de esta manera. Un alacrán se encontraba a la orilla de un río. Y el alacrán quería cruzar del otro lado del río. Pero los alacranes no saben nadar. Así de que el alacrán empezó a moverse por toda la ribera, buscando la manera cómo podía él cruzar del otro lado del río. Y en su caminar se encontró a un sapo. Y entonces él dijo, ya sé, le voy a decir a mi amigo el sapo que me eche el ray. Así de que se acercó así sigilosamente y le dijo, sapo, sapito, mira, quiero que me hagas un favor. Quiero cruzar del otro lado del río, pero yo no sé nadar, no puedo nadar. Y tú sí lo sabes. Así de que échame la mano, quiero cruzar del otro lado del río. El sapo se le quedó viendo y le respondió, no. Lo que tú quieres es picarme. Y el alacrán le dijo, no, yo no quiero picarte. Yo lo único que quiero es cruzar del otro lado del río. Así de que, ¿cómo poder convencer al sapo que el alacrán no quería picarlo? Y entonces se le ocurrió una idea brillante al alacrán y dijo, mira, si yo quiero picarte, imagínate que nosotros vamos en el río, yo te pico, tú te mueres, pero yo también me muero y yo no quiero morirme. Lo único que quiero yo es cruzar del otro lado del río. Entonces ese razonamiento le pareció lógico al sapo y dijo, bueno, sí, cierto, tiene toda la razón. Está bien, súbete. Entonces el alacrán se subió arriba del sapo, el sapo se tiró a nadar y allá iba nadando y allá iba nadando y allá iba nadando el sapo. De repente las patas del alacrán sintieron al sapo y lo sintieron blandito. Lo sintió blandito y entonces empezó una lucha en la mente del alacrán. No. Y la lucha, no tengo. Quería picarlo porque ya empezó a sentirlo blandito. El sapo seguía y seguía y seguía y seguía. No sabía lo que estaba pasando en la mente del alacrán. Pero el alacrán estaba luchando. Así de que ahora ya no lo sintió, sino lo volteó a ver y al voltearlo a ver, ahora ya no solamente lo sintió blandito, sino ahora lo vio jugoso. La tentación era más terrible todavía era más fuerte la tentación. Así de que el alacrán estaba luchando y decía, no, si yo lo pico, se va a morir el sapo y yo también. Así de que no. Pero era tanta la tentación hasta que ya no aguantó más el alacrán y ¡pah!
lo pinchó. El sapo gritó, ¡ah! ¿Qué hiciste? Ahora nos vamos a morir. Y el sapo empezó a dar más y más rápido y más rápido. Pero el veneno empezó a surtir efecto, así de que se engarrotaron las patas las siguientes, y entonces el veneno surtió efecto en su corazón y el sapo murió. Y por consiguiente, también el alacrán. Ahora, ¿qué quiero señalar con esto? Esto es una parábola. Y Jesús utilizó las parábolas no para enseñar doctrinas. Las parábolas que Jesús utilizó eran para enseñar enseñanzas espirituales, lecciones espirituales. Ahora, ¿cuál es la lección espiritual que tomamos de la parábola del sapo y el alacrán? Que la naturaleza del alacrán es tendiente a picar. Y aunque le había prometido al sapo que no lo iba a picar, finalmente lo picó porque era su naturaleza. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, no es lo mismo que alguien sea un pecador cuando nace. Porque cuando el salmista David en el Salmo 51:5 está diciendo, en pecado me concibió mi madre, está diciendo que hay una naturaleza pecaminosa que nosotros traemos desde pequeños. Pero no quiere decir que un pequeño sea alguien pecador. Traemos la naturaleza, la tendencia. Desde cuando el ser humano cae, a partir de ese momento adquirimos la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Hay una solución para esto? Claro. Para eso precisamente vino Jesús. Para echar por tierra a todas las obras del enemigo. Es decir, para que todo lo que el enemigo decía que no era correcto, entonces Jesús vino a confirmar que sí se puede. Ahora vamos a ilustrarlo. Voy a invitarte para que vayamos a la palabra de Dios. Y vamos a ver un incidente en el libro de San Juan, en el capítulo 3. Allí hay un incidente con un fariseo. Mire, un fariseo era alguien que estaba preparado. Para ser fariseo se creía que en la nación judía los gobernantes formaban parte de 70 fariseos, formaban el concilio para tomar decisiones, y aparte se agregaba el sumo sacerdote. En total eran 71 que formaban ese concilio, y ellos tomaban las decisiones sobre en qué dirección iba a ir la nación. Quiere decir entonces, mire el capítulo 3, el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Note ahí la palabra principal. Y dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había oído hablar de Jesús, conocía todo lo que había hecho, porque el relato está señalando allí que él mismo estaba reconociendo que Cristo Jesús había venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que Jesús había hecho. ¿Y cuáles milagros? Vamos a pensar uno de ellos. ¿Quién le puede decir a alguien, a ver, un ciego, ve, toma el lodo, lávate en el estanque y entonces ahora vas a ver? Solo Jesús. ¿Quién le puede decir a alguien que ya ha fallecido, que tiene 4 días de muerto? ¿Quién le puede decir, Lázaro, sal fuera? Solo Jesús. Solo Dios. ¿Quién le puede decir a alguien que está paralítico allí, que tiene muchos años sin caminar, levántate, toma tu lecho y anda? Y el paralítico se levantó, saltó, brincó. ¿Y dónde está la siguiente maratón? Quiero inscribirme. Solo Jesús. Así de que Nicodemo está reconociendo que los milagros que Jesús estaba haciendo venían ¿de quién? Venían de Dios. Y entonces ya en el versículo 3 Jesús le responde. Ahora mire, pareciera ser que la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús no tiene una respuesta que él esperaba.
Y en el versículo 3 le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Ahora mira, la palabra que se utiliza aquí es amén, amén y amén. Quiere decir, estás en lo cierto. Es correcto lo que estás diciendo. Es decir, todo lo que estaba diciendo Nicodemo de Jesús era correcto, era lo que le estaba diciendo Jesús. Sí, es correcto lo que estás diciendo. Por eso nosotros cuando hacemos una oración al final decimos amén, es decir, que así sea. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo, te digo, el que no naciere del agua de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Oiga, decirle a un fariseo, decirle a alguien que enseña en las sinagogas acerca de la ley, alguien que se conoce las 613 ordenanzas de los judíos, quien los enseña en las sinagogas, quien enseña en el salón de clases, decirle estas palabras, oiga, parece ser que le está dando una bofetada con guante blanco. ¿Y por qué? Mire qué dice el versículo. Nicodemo le dijo, ahora Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, Nicodemo, aunque era sincero, no quería reconocer que él necesitaba nacer de nuevo. Y aquí quiero decir algo, que no importa los conocimientos que tú tengas, puedes tener conocimientos académicos, universitarios, de maestría, de doctorado, puedes tener un estatus bueno en riquezas quizás, o puedes ser pobre, o puedes vivir en una humilde casa, o puedes vivir en una mansión. Lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo es que todos necesitamos nacer de nuevo. Y le está diciendo algo interesante, porque en el versículo 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, nuevamente le responde allí, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora tú que me estás escuchando allí, tal vez tú podrás decir, bueno, yo ya nací del agua y ya nací del Espíritu. En primer lugar, Jesús está diciendo aquí, nacer del agua es cuando alguien reconoce a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y del Espíritu es cuando alguien verdaderamente permite que el Espíritu Santo viva en su vida. Ahora te voy a decir algo. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que bautizarte. Porque nacer de nuevo viene, la palabra baptizo, viene del griego que significa sumergir. Significa sumergir. Ahora, cuando le está diciendo aquí, le está diciendo en el versículo, lo que es nacido del agua, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En pocas palabras, le está diciendo que necesita hacer un pacto público para que él reconozca, ya está reconociendo a Jesús como el Salvador, lo está reconociendo que viene de ¿dónde? Que viene de Dios. Pero hay mucha gente que reconoce de Jesús, que Jesús puede transformar nuestras vidas, pero no es lo mismo que alguien reconozca que Jesús puede transformar nuestra vida a alguien que verdaderamente sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Y aquí quiero señalar algo más. El ser humano tiene una naturaleza carnal, pecaminosa. Y la única manera como puede solucionar ese problema es cuando uno va a los pies de Cristo Jesús. Y a través del bautismo uno ahora adquiere la naturaleza espiritual. Por eso Nicodemo necesitaba nacer del Espíritu también. Necesitaba aceptar a Jesús, ese Mesías que él mismo predicaba, él era el mismo que estaba delante de él. Ahora voy a invitarte para que vayamos al libro de Gálatas, porque el apóstol Pablo habla acerca de la naturaleza carnal. Mira, ahí está la lucha. Ahí está la lucha. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5,
Y a partir del versículo 16, hay algo interesante aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, Pablo cuando está hablándole a los Gálatas, le está hablando a una iglesia, a alguien que ya se congrega, a alguien que ya aceptó a Jesús como su Salvador personal. Pero le está diciendo aquí que debemos andar ¿en qué? En el Espíritu. Es decir, en pocas palabras, aunque tú ya te hayas bautizado, aunque tú ya hayas aceptado, dicho sea de pase de grande, aunque tú ya lo hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal, la naturaleza carnal allí está presente. Por eso es que Pablo le está diciendo a los Gálatas, tienes que andar en el Espíritu. Es una lucha, ahí la tienes. Versículo siguiente dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Note, es una guerra que tiene allí. ¿Cuándo vamos a poder sacarnos esa naturaleza carnal? ¿Sabes cuándo? Hasta cuando Cristo Jesús venga. Hasta cuando Él nos rescate de la esclavitud del pecado, porque siempre estará con nosotros la naturaleza carnal. Siempre. Y sigue diciendo el apóstol, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es decir, son dos polos opuestos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que cuando alguien se somete al Espíritu Santo, entonces a partir de allí yo puedo decir que voy a tener frutos del Espíritu. Pero si yo me someto a lo carnal, entonces mis frutos van a ser carnales. Y ahora lo explica él un poquito más claro. En el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y miren, en primer lugar, adulterio. Número 2, fornicación, que es lo mismo, solo que uno tiene el estatus de casado y el otro no. Número 3, inmundicia. Número 4, lascivia. Un día alguien me preguntó, ¿qué es lascivia, pastor? Y yo le dije, bueno, es cuando alguien tiende a buscar sus deseos carnales. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Vamos a imaginar que alguien ve pasar a una muchacha y la voltea a ver. Y ve pasar otra y la voltea a ver. Y va a pasar otra y la voltea a ver. Y otra. Y aunque ya no pase nadie, ya se quedó directo. Lascivo. La lasciva. Y dice el versículo, idolatría. Ahora mire, aquí el apóstol está siendo bien claro, porque está haciendo referencia a un pasaje de Éxodo 20, a partir del versículo 3 y 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, no te inclinarás a ellos. Todo eso es idolatría y el apóstol lo está diciendo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque los Gálatas también tenían muchos ídolos. Pero ahora, quizás nosotros digamos, bueno, yo no tengo ídolos, sí, ¿y qué tal si el ídolo, mire, una definición más clara de idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, si el trabajo ocupa el primer lugar en nuestra vida y solo estoy pensando, entonces el trabajo se puede convertir también en un ídolo. ¿Qué tal el internet? ¿Qué tal el celular? Hay muchas personas que no pueden estar sin el celular. Comen, duermen, se bañan con el celular y de allí no es idolatría también. Y agrega el pasaje, dice hechicerías. Y allí en Deuteronomio 18:10, Dios prohibió la hechicería. Todos aquellos que consultan a los adivinos, los magos, los astrólogos, los encantadores, los de la bola del cristal, los de la carta, todo eso es hechicería. Todo eso proviene de Satanás. Agrega el apóstol, dice, enemistades, pleitos. Oiga, hay algunos que no pueden ver al vecino. O quizás al compañero de trabajo. O quizás odian a alguien que le haya hecho tanto daño. Enemistades, pleitos, y se la pasan peleando con fulano, con perengano, por aquí, por allá. Todo eso es fruto de lo carnal, de la naturaleza carnal. Y entonces agrega, dice, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías. Mire cómo son las cosas. Aquellos que dicen mentiras también están incluidos allí. Y entonces ahora agrega el apóstol envidias, homicidios. Y mire, aquí señala algo interesante el apóstol, porque dice borracheras. Y algunos podrán decir, no, yo soy bebedor social. No, cuidado. Sigue diciendo orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas, dice aquí, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo? Que si mi naturaleza carnal es la que predomina en mi vida, entonces no voy a poder heredar no voy a poder heredar el reino de los cielos. Entonces podemos llegar a la conclusión que si mi naturaleza carnal es la que más está predominando, no importa que ya te hayas bautizado. Y alguien definió el bautismo como, bueno, eso no lo definí yo, sino lo escuché de un colega, y él dijo, el bautismo es meter un diablo seco y sacar un diablo mojado. Bueno, en parte tiene razón, pero desde mi perspectiva, creo que cuando uno hace un pacto con Cristo Jesús, a partir de allí el Espíritu Santo debe empezar a gobernar tu vida. Allí donde nosotros empezamos ahora a cambiar. Y Elena de White dice algo interesante sobre cómo nosotros debemos de cuidar las avenidas del alma. Y aquí te lo voy a poner con esta ilustración. Imagínate que tienes dos bestias. Aquí tienes de un lado un león y de este lado tienes un tigre. Y entonces tú vienes y tú alimentas, pero lo alimentas más al tigre, le das más alimento al tigre, y al león de vez en cuando le tiras por allí un pollito. Y sigues alimentando al tigre, y sigues alimentando al tigre, y el león se va debilitando, y se va debilitando, y se va debilitando. Quitas la reja, colocas los pollos aquí en medio, y ahora ambos quieren buscar su presa. ¿Quién va a ganar? El tigre va a querer comerse todos los pollos, y el león también. Pero aunque el león sea catalogado como el rey de la selva, aún así no va a poder porque está débil. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano también. Cuando Elena de White habla acerca de las avenidas del alma, es que nosotros tenemos que cuidar nuestros 5 sentidos. Ahora yo te pregunto, ¿a Dios le importa lo que tú ves? ¿Lo que nosotros vemos le importa a Dios? Claro que sí. Mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales. Mucho cuidado con lo que se mira allí en los videos, las películas, mucho cuidado. ¿A Dios le importa lo que nosotros oímos? Claro que sí, sí le importa también. ¿A Dios le importa lo que nosotros tocamos, palpamos? Claro que sí. Ahora, ¿a Dios le importa lo que yo como, sí o no? Sí. Por eso aquellos que dicen, no, Dios santificó y Dios limpió todo, cuidado. Allí en Hechos 10 ya el pastor Freddy de los Santos hizo referencia precisamente cómo podemos interpretar un pasaje de la Escritura. Y el hecho de que aparezca un pasaje allí, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, no quiere decir que se estaba refiriendo a que Dios ya había limpiado todos los alimentos y entonces yo puedo comer de todo. No, cuidado. Incluso la alimentación que yo tengo va a determinar cómo yo puedo permitir que el Espíritu Santo more en mi vida. Entonces la naturaleza carnal siempre la voy a tener y la naturaleza espiritual también. Pero ¿cuál va a ganar? La que yo alimente más. Y es allí donde nosotros debemos entender ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y no importa si tienes 5 años de que hayas aceptado al Señor. No importa si tienes 10, 15, 20 o tal vez naciste en el Evangelio. No importa. Es decir, todos los días tenemos que alimentar la naturaleza espiritual. En nuestras vidas, ¿cuál va a ganar? La que nosotros alimentemos más. Ahora vamos a regresar al pasaje en cuestión. En el versículo 7, con el encuentro con Nicodemo, Jesús le dijo,
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, que no te sorprenda, le está diciendo. Claro, se sorprendió Nicodemo porque él creía que por el solo hecho de guardar la ley ya tenía garantizado el reino de los cielos, pero no. Le estaba diciendo que necesitaba nacer de nuevo, necesitaba nacer del agua y del Espíritu. Y en el versículo 8 le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a programar para bautizarme terminando la pandemia. Bueno, bendito sea Dios si así es. O yo me voy a bautizar ya cuando mis hijos crezcan y entonces ahora sí ya voy a tener un encuentro personal con Dios. No, porque el Espíritu Santo, tú nunca sabes cuándo el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y de repente Él te va a hacer el llamado, de repente te va a hacer la invitación. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, hoy por la tarde vamos a tener un bonito bautismo. Vamos a tener una preciosa ceremonia bautismal aquí. Y nosotros vamos a ver hoy por la tarde cómo se debe hacer el verdadero bautismo. Pero antes de llegar a el punto a donde quiero concluir con respecto a esa más grande decisión que tú tienes que tomar, no me digas bueno, es que esa decisión ya la tomó mi mamá o mi abuelita porque ellos me bautizaron cuando yo nací. No, espérame. El bautismo es una decisión que tú tienes que tomar. Personalmente tú tienes que hacer eso en vida. Nadie lo puede hacer por ti, porque la salvación es personal. Ahora, Nicodemo se resistía y no quería entender, no quería aceptarlo. Y hay muchas personas hoy en día que tampoco lo quieren aceptar. Han creído en Cristo Jesús, han creído que Jesús es su Salvador, pero no es lo mismo creer. Algunos basan el pasaje allí basado en Hechos 7, cuando se encuentra con el carcelero. Entonces le dice, mira, cree en ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. No, espérame, cuidado, porque no puedo sacar el pasaje fuera del contexto. Tengo que creer, sí. El libro de Santiago en el capítulo 2 dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces la creencia tiene que ir con un arrepentimiento. Y allá en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Así de que entonces le está diciendo aquí, mire, hay algo interesante, porque en el versículo 14, Jesús le dice algo interesante a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué hizo Jesús? Le está recordando. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Nicodemo sabía este incidente que había pasado en el desierto con Moisés y la serpiente de bronce? Claro que sí, lo conocía bien. Era estudioso de las Sagradas Escrituras. Y ahí Jesús le estaba diciendo que aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas, el solo hecho de mirar a la serpiente de bronce y creían, eran sanos. Esa prefiguración, Jesús le estaba diciendo que un día Él tendría que morir en la cruz del Calvario por ti, por mí y por todos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador personal. Es lo que estaba diciéndole. Entonces Nicodemo como que le cayó el 20 ahora y dijo, no, sí es cierto, todos los que creían allí eran sanos. Ahora yo ya creo, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, sigue diciendo el pasaje, el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah, qué precioso! La vida de Nicodemo no fue la misma después de este encuentro con Jesús, no fue la misma. Tuvo que cambiar.
En el capítulo 7, un poquito más adelante, lo encontramos. Y justo ya para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando iban a tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, allí lo encontramos un poquito más adelante, Nicodemo participó también con José de Arimatea para que lo ayudase a sepultar el cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús verdaderamente había transformado la vida de Nicodemo. Ahora, la Biblia no registra si Nicodemo se bautizó o no se bautizó, no lo registra, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ese corazón fue transformado y esa transformación lo llevó a hacer un cambio de hábitos en su vida. Es decir, puede pasar esta pandemia, pero si todo lo que pasamos encerrados allí, no hubo una transformación en nuestras vidas, no hubo un cambio, no hubo una renovación en nuestras mentes, entonces quiere decir que no permitiste que el Espíritu Santo siguiera guiando y dirigiendo tu vida. ¿Quién la está dirigiendo ahora? Si todavía tienes muchas atracciones por cosas malas que están en el internet, por películas, por muchos malos hábitos, entonces quien está gobernando es Satanás. Tú decides. Hay solamente dos caminos: o es el camino de Dios o es el camino de Satanás. Solamente son dos caminos. Ahora te voy a mostrar aquí unas imágenes. Esta primera imagen fue en un campamento. Yo era un niño cuando tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo Jesús. Y a partir de ese día mi vida cambió, porque tuve que hacer muchos cambios en mi vida. Aunque era yo un niño, pues ya sabía yo mentir. De vez en cuando se le caían algunas monedas de los bolsillos de mi papá, pues yo se los agarraba sin pedirle permiso. De vez en cuando decía quizás alguna mala palabra. Pero un día tuve que hacer esa decisión y Cristo Jesús tuvo que cambiar, tuvo que transformar mi vida. Ahora, tú estás allí y tal vez ya te bautizaste, pero es muy probable que te hayas alejado de Dios. Tienes que volver a hacer un pacto con Dios. Cuando alguien se divorcia de X y quiere volver a renovar su vida conyugal, tiene que volverse a casar. Bueno, te voy a decir algunas de las maneras. En la siguiente imagen nosotros podemos ver que en Hechos 8 aparece la imposición de manos. Pídele a un pastor que esté facultado para que tenga la autorización de Dios para que tú te bautices. Puede ser en un mar, como la imagen que estamos viendo. Puede ser también en una alberca. Tuve el privilegio de bautizar a mi hijo Jonathancito cuando él tenía 10 años en un camporí de conquistadores, en una alberca. Puede ser quizás en una pileta bautismal de alguna iglesia, ¿verdad? O puede ser también, allí tuve el privilegio de bautizar a este muchacho Sergio, y lo coloco allí porque fue el primer muchacho que yo bauticé aquí cuando llegué a los Estados Unidos. Y para mí es de gran satisfacción porque él sigue firme y fiel con todas sus luchas, pero sigue adelante. O puede ser, mira, incluso hay imágenes que nos han llegado en una bañera. Lo que importa es el simbolismo. Y lo que importa es que tú verdaderamente aceptes a Jesús como tu Salvador personal. ¿Sabe, mi hermano? El tiempo va a terminar. Y estamos pasando las últimas etapas de la historia de este mundo. Todavía la puerta de la misericordia está abierta. Si por alguna razón todavía no has hecho un pacto con Cristo Jesús, mire, esta semana el pastor Robert Costa ha estado teniendo una serie de temas muy bonitos. Y toda la serie de temas giran precisamente en esta decisión que si tú no la has tomado, la debes de tomar. Así de que donde quiera que te encuentres, donde quieras que sintonizas, si todavía no has hecho este pacto con Cristo Jesús, acércate con alguien. Háblale a tu pastor, háblale a tu anciano,
Háblale a alguien, acércate a alguna iglesia donde tú le digas, yo ahora quiero luchar, ya no solo. Porque cuando tú aceptas a Jesús, ahora tus luchas ya no son solos. Ahora tus luchas son con Cristo Jesús, el que nunca ha perdido una sola batalla. Y Cristo Jesús te dará la victoria. Y sabe, mi querido hermano, finalmente termino con esta declaración. Cuando los cristianos estaban allá en Roma, a ellos empezaron a perseguirlos. Y los empezaron a perseguir porque Roma decía que solo César era el Señor. Y decir Señor en aquel tiempo era similitud con Dios. Pero los judíos cristianos, los cristianos del primer siglo, estaban bien claros, tenían bien firme su convicción de que el único Señor, el único Salvador era nuestro Señor Jesucristo. Así de que ellos empezaron a manejar ahora, ya no Señor, porque se creía o se consideraba, para que no los confundieran con el César de Roma, y empezaron a tener un saludo. Y todos aquellos que tenían la plena certeza y la seguridad de que Cristo había transformado sus vidas, ahora ellos decían Maranata. Y se encontraban con alguien y decía Maranata. Y sabe, mi querido hermano, hoy en día nosotros podemos decir que verdaderamente Maranata, Cristo viene pronto. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención.
Búscanos en Facebook como Asael Sánchez.